¿Cómo te enteraste de la muerte del Papa? Vos sabés que los que trabajamos en comunicación, últimamente dormimos con el teléfono prendido. Sí. Y 4 y pico empecé a escuchar una llamada de vibración. Dije, bueno, una está bien. Y vi que eran 4 o 5. Dije, acá pasó algo. Y un amigo de Roma, un periodista muy amigo de Roma, me avisaba que estaban avisando una transmisión urgente, con lo cual dije, esto seguramente es la noticia de la muerte del Papa. Así que a la madrugada. ¿Y qué te pasó? Mira, me sorprendió el día, lunes de Pascua. A veces además los curas el lunes de Pascua descansamos un poquito más, después de la Semana Santa. Este nos puso a laburar temprano. Primero sentí por un lado una gran conmoción y tristeza, y por otro lado, cuando vi el modo en que falleció, dije, es un Francisco totalmente auténtico, trabajando de cara a la gente el último día, aún con el esfuerzo. Me había pasado que cuando vi las imágenes de la plaza dije, ya la fragilidad física se notaba mucho. Dije estamos claramente entrando en otra etapa. Y dije, bueno, se murió trabajando. Como soñó, él nos hubiera permitido una estadía en la Santa Sede a media máquina o con alguna limitación ya más grande. Así que esa tranquilidad también acompañó a decir, bueno, murió como vivió. Y por supuesto la tristeza nos embarga, la esperanza también, pero bueno, cuesta el vacío físico, el abandono físico cuesta mucho también. Se lo dejo a Javi, pero ¿qué podés agregar de todo lo que escuchamos y ya sabemos que era humilde, que era un sabio, que estuvo siempre cerca de los más necesitados, de los pobres, que abrazó, que cerró grietas? ¿Qué me agregás de todo lo que escuchamos todos estos días del Papa, de los que empiezan a valorar mucho más sus charlas en los recortes de las redes y demás, y terminan de descubrirlo? Vemos una foto hermosa con él, que él dijo que ibas por el buen camino, eso ya lo sabemos todos, seguí por ese camino, Maxi. Pero ¿qué párrafo, qué frase, qué algo me agregás que no escuchaste ahora del Papa? Para mí el profundo sentido que Francisco tenía de lo que significaba la conducción. Era un hombre de gestión y era un líder nato que por supuesto tenía estos dotes de humildad, claramente tenía esta capacidad de empatía con la gente, esta dimensión de lo popular. Digo, cuando él dice al final, dice gente muy cercana a él que agradeció poder volver a la plaza, era lo que más le gustaba de verdad. Claro. Pero era un líder de una capacidad de gestión y una capacidad de mando que yo nunca vi en mi vida, digamos, ¿no? Había un gran líder detrás de todo lo que se ve de Francisco puertas para afuera. Había un gran líder hacia adentro, ¿no? Sí. Un hombre con muchísima capacidad de conducir. Y después me parece que es lo afectivo que era con mucha gente que él quería. Una vez me dijeron algo de Francisco que a mí me impactó, que es, Francisco quería a los que mucha gente no quería. Claro. Qué buena frase, ¿eh? Y a los rotos, vos es que él tenía una gran relación y un gran afecto con muchos curas que habían pasado momentos difíciles. Era un gran padre de curas en crisis. Y eso a veces generaba un poquito de, bueno, che, acá estamos los que estamos bien. Claro. Los curas que han tenido problemas lo quieren el doble que otros. Bueno, que habla de él. Creo que García Cuerva contaba que cuando pasó el momento ese, que cuando lo nombran a arzobispo, y que Francisco lo llamaba todos los días, que era cuanto más presente estuvo, era cuanto más afectado él estaba a nivel personal por toda la exposición que tenía. Yo te quería preguntar, más allá de lo personal de Francisco, ¿cómo crees que va a ser recordado su papado? Mira, a mí me alegra mucho estos días, desde el lunes a la madrugada, que apareció una frase más espontáneamente que creo que es una verdad absoluta, que es el argentino más trascendente de la historia. Sí, claro. ¿No? Ahora algunos se animan a decirla, antes no la decían, algunos se empezaron a animar a decirla. Yo creo que vamos a valorar a Francisco mucho más ahora que lo que valorábamos cuando estaba presente. Creo que se va a recordar claramente para mí con alguien que el trabajo que ha hecho a favor de la paz en el mundo, de un liderazgo que trascendió lo religioso, no tenemos dimensión todavía de lo que ha significado. Eso para mí es clave. Lo vamos a recordar realmente como un gran artesano de la paz. Lo vamos a recordar como un hombre que acercó la iglesia a la gente y que devolvió a la iglesia la agenda. Es decir, yo creo que Francisco lo que hizo es devolvió a la iglesia la agenda del mundo. La verdad que la iglesia no estaba muy presente en la agenda del mundo. Y medio ambiente, el tema de la paz, temas que quizá no eran tan propios del riñón de la iglesia. La mujer. La mujer, totalmente la mujer.
todo lo que significó acompañar a los países con minorías cristianas, el diálogo interreligioso. Yo creo que devolvió agenda, Francisco. Lo vamos a recordar. Lo que planteó con los migrantes. El último discurso que es un tema para, en el mundo que vivimos, ¿qué te vas a meter ahí? Alguien lo va a arreglar en algún momento y si no, problema de él. No, el tipo fue y se metió. Que le valió muchos conflictos eso, porque los grandes líderes de Europa lo han criticado muchísimo por la insistencia con el tema de los migrantes. Claro, y propio en Italia, ¿no? Que era claro, donde estaba. Creo que en eso claramente, bueno, lo vamos a recordar. A mí me impresionó muchísimo estos días los saludos y la tristeza de mucha gente que no pertenece a la Iglesia como institución, ni siquiera desde lo espiritual. Claro. Muchísima gente del ámbito universitario, del ámbito agnóstico, del ámbito de otras religiones, del ámbito de temas que uno dice, estos temas no tienen nada que ver con la Iglesia. A mí me sorprendió en Flores una chica que hablaba trans pro aborto. Y dijo, me sentí representada por sí, y aparte no solo tengo nada que ver en con Argentina, esta porque uno podría entender el fenómeno local, podría entenderlo porque es un hijo de esta tierra, pero fue un fenómeno internacional. El reconocimiento de los mensajes, las tapas de los diarios del mundo y demás. Pero además el respeto, porque él planteaba esos temas y no salía uno a decir, el Papa es un sinvergüenza, está loco, mire lo que plantea con los migrantes. No aparecía una Giorgia Meloni indignada por el tema. Exactamente, y no perdía la identidad, porque yo creo que el gran desafío de Francisco, hay un famoso documental que hizo una empresa muy importante hace unos años, que era Francisco hablando con 10 jóvenes de la mayor diversidad que uno se puede imaginar. Y Francisco nunca dijo lo que ellos querían escuchar, ni dejó de decir lo que la Iglesia quizá dice. Lo que sí pudo es entablar un diálogo, que yo creo que ese es el gran don que ha dado Francisco, es hablen. Sí. Después podés pensar una cosa, podés pensar otra, pero la capacidad de volver a encontrar en el diálogo una experiencia de necesidad que nuestro mundo hoy no la tiene, digamos. Yo sé, te iba a preguntar esto y me vas a decir, jugaba otra liga, porque vos me lo decías en off y ayer se lo escuché a García Cuerva el lunes a la noche, cuando referenciamos al Papa, yo lo decía al principio del programa, que tal vez no viste, con sus declaraciones y todos queríamos sacar algo de la internita política eterna de la Argentina. Vamos a decir, no, jugaba otra liga, pero... Y sé que tampoco te querés meter en temas políticos, pero yo tengo que hacer. Acá. El Papa dijo, hagamos lío, entonces para eso estamos. Cuando toda la política argentina hoy lo defenestraron, lo quisieron echar cuando era arzobispo, lo operaban desde Buenos Aires a Roma para que deje de ser arzobispo y a ese no lo perdonó. Le dijeron, vos sos el maligno en la tierra. Y hoy todos esos se transformaron en monaguillos. Son el primer monaguillo del Domingo de Ramos, están todos ahí y desesperados con sus tweets y sus fotos. ¿Qué les pasa a ustedes como hombres? Dentro de lo que te decía hace un rato, que ha habido una mezquindad muy fuerte por parte de muchísimas experiencias dirigenciales en la Argentina, y no quiero poner solamente a la política en esto porque no han sido los únicos. En esto te devuelvo el lío, y también en algún sector del periodismo creo que jugó muy en contra. Muchísimo. Ahora te hago lío yo, porque como somos amigos lo puedo hacer. No, pero yo no soy corporativo, así que cada uno se haga cargo. Yo creo que hay un sector del periodismo, una minoría, y un sector de la política que esmerilaron su imagen permanentemente. Que realmente jugaron no a interpretar a Francisco, sino a hacerle daño a Francisco. Y Francisco respondió siempre igual, que es el que fue, lo abrazó. Y eso me parece que es importante verlo y es importante destacarlo. Ahora bien, creo que como siempre esto se va a jugar no en la foto actual, sino en la profundización. Claro. Que es, por eso estaba en otra liga. El magisterio de Francisco creo que le dice muchísimo a la Argentina de hoy. El modo de quererlo, pónganse a leer. Pónganse a leer lo que dijo de la justicia, pónganse a leer lo que dijo de los pobres, pónganse a leer lo que dijo de los migrantes y háganlo. Después las fotos y los momentos van a pasar como pasan circunstancialmente, pero me parece que la clave justamente es léanlo. Pasa que, bueno, la política es reflejo de la sociedad también. Y deberíamos releerlo todo, ¿no? Porque yo veía en Flores gente indignada con una chica que estaba trabajando, una periodista de TN, indignada porque TN se había... Bueno, lo que pasó con Victoria Villarroel. Lo de Victoria Villarroel, el otro espanto, ¿no? Más allá que uno coincida o no con lo que diga, la recibió el Papa, listo, se acabó, va a la iglesia como una fiel más, se sienta ahí en primera fila, hasta aparte, Pérez Esquivel la saludó. Y aparte reconociendo el legado del Papa... Pero hasta en ese momento no entendemos. El homenaje al Papa, la verdad que escrachar gente que no piensa como uno parece... Pero no entendiste nada del Papa. Y ahí somos nosotros como ciudadanos, lo que dice Maxi Tabarro, lo tiene que leer la política. Lo tenemos que leer los periodistas. En un recorte vi un periodista que ayer lloraba, lagrimeaba en un canal colega, y en la mesa de Mirta Legrand dijo que el Papa era un jefe piquetero.
un jefe piquetero. Que quería Francisco. destituir al gobierno. ¿Eh? Que Que jugaba quería contra el decir- gobierno. Digo, todos tenemos que hacer una autocrítica, Sí. un mea culpa muy grande. Esa es una de las mayores enseñanzas que nos deja Francisco. Dice, argentinos, aprendan. Perdón que me metí en tu pregunta. No, estoy preguntando para la otra mirada de esta cuestión de que si es cierto jugaba otra liga, es cierto que se interpretaban sus actos y sus acciones, pero ¿no jugó políticamente Francisco en Argentina? ¿Es cierto que él no tenía estas dobles intenciones o intencionalidades? ¿O esa cosa de el gesto adusto con algunos y la sonrisa con otros? ¿Todas eran interpretaciones periodísticas, mediáticas? ¿O realmente había mayores simpatías o no tanto? A ver, Francisco era un argentino auténtico. Al argentino auténtico se le nota todo en la cara. Somos así, somos transparentes, somos auténticos. Yo creo que hay algunos momentos que Francisco se sintió incómodo con la política argentina, claramente. Ahora creo que los resolvió como los resuelve él, no en público. Claro. Y jamás poniendo la posibilidad de la desunión de los argentinos como un motivo de su palabra. Yo sí creo que claramente ha quedado el vacío del viaje que no se ha podido Exacto. realizar. Yo le creo profundamente a Francisco que ha estado planeado en muchas oportunidades y que ocurrieron cosas para que no se pudiera dar. Lo que sí creo es que claramente Francisco amó a la Argentina, hasta el último momento la Argentina estuvo en su corazón y que hizo todo lo posible desde su lugar para poder colaborar. Y después, ustedes lo dijeron recién, el ejemplo ayer de que García Cuerva decía sobre el tema de los insultos a Victoria Villarruel, cuando Jorge dice al otro día, y esto no entendieron nada. Claro, exacto. Y contra eso no se puede hacer nada, ¿no? Porque yo creo que detrás de eso, en algunos grupos en la Argentina existió políticos, te diría incluso religiosos o sociales, esta cuestión de tener que apoderarse de Francisco. Exacto. Claro. Francisco es nuestro. Y Francisco, ahora vamos a descubrir que era de todos. Es de todos. Mucho tiempo algunos pensaron, es mío, el pensamiento nos refleja a nosotros, entonces eso me envalentona para poner a Francisco en contra de otros. Y si Francisco hizo algo, recibió a todos. Claro. ¿Verdad? Algunos insistían más con que recibía a algunos. Yo siempre me acuerdo cuando alguna vez alguien dijo recibí a tal gobernador y le tuve que decir a un periodista, revisá la agenda papal porque recibió a 3 del otro partido político los últimos 15 días. Claro. Pasa que vos me leíste el último, Claro. que era el que vos querías hacer notar. Claro. Pero yo creo que cuando uno empieza a recorrer, nos vamos a dar cuenta que Francisco, y esto lo digo así, con muchísima gente que nadie se imagina que el Papa pudo hablar, tenía buen contacto y era capaz de escribir una carta para decirle, te pasó esto, lo humano, yo te acompaño, perdiste un hijo, murió tu mamá. Francisco tenía mucho eso. Sí. Cuando él entraba a la gente por otro lado muchas veces. Y lo contaba el otro día el expresidente Macri, cuando dijo, lo mejor de la entrevista fue cómo se puso a hablar con mi hija y cómo, Claro. Con Antonia, cómo cómo le jugaba. preguntaba. Bueno, digo, Francisco tenía mucho eso de pastor, digamos, ¿no? De entrar muchas veces por lo humano y no tanto por lo político como Claro, otros esperaban. Claro. ¿Qué podés contar? Ahí había alguna foto de Maxi con Francisco, a ver si la podemos ver, de ese encuentro. Él decía que ibas por el buen camino. ¿Eso dónde es? ¿Dónde es? Mira, eso es en una experiencia lindísima que se la debo al Papa y a la Iglesia, que es, yo participé en el año 2023 y en el año 2024 del sínodo, Sí. trabajando Ah, dentro de lo que es la sala sinodal y teníamos contacto diario con Francisco. Yo trabajé en el equipo de comunicación del sínodo. Sí. Entonces, bueno, todos los días uno se podía acercar hasta ahí, charlabas un ¿Qué es rato el con sínodo? Hay él. gente El que no sínodo tiene. es una reunión de obispos y de laicos Bien. que se juntaron durante un mes para tratar el tema de la escucha de la Iglesia y la renovación de la Iglesia. Perfecto. Y yo tuve la posibilidad de estar ahí tanto en 2023 como en 2024. Y fue lindísimo. Francisco le dedicaba horas y horas. Vos llegabas ahí, éramos 150 personas todos los días. Mirá, esa foto es el equipo de comunicación del sínodo, Ah, muy bien. que era gente de todo el mundo. Sí. Todos los días sacaba. La paciencia que este hombre ha tenido para sacarse fotos con todo el mundo. En esa sala había 150 personas. Había algunas monjitas que sacaban fotos todos los días, ¿viste? Vos todos los días la veías en la fila, digo, ya se sacó ayer, hermana. Y el Papa sabía, le mandaba el saludo para la hermana que viejita que estaba en Italia, en otro lado del mundo, se sacaba la foto. Yo, digamos, valoro muchísimo esta dimensión enorme que tenía al mismo tiempo. Era un tipo que era capaz de quedarse, que se acordaba de que le habías contado, che, a mí me ha pasado varias veces, que llegás a Roma, ¿cómo está tal persona que estaba enferma? Y se acordaba, una memoria Vos le habías prodigiosa. dicho, tal una conocido memoria, está mal, una y memoria él se acordaba. prodigiosa. Qué prodigiosa. bárbaro, qué fenómeno. Yo te hago un traslado, por ahí un ejemplo raro,
más futbolístico, pero te voy a decir, cuando aparece emerge una gran figura, se dice que eso revitaliza el deporte, ¿no? Que si aparece, no sé, los Pumas y los Rugbyers y qué sé yo. ¿Crees que el fenómeno Francisco está ayudando a la iglesia, la está popularizando más, sobre todo en Argentina? ¿O crees que son cuerdas separadas o que la iglesia está por encima incluso de la figura? Por supuesto que sí, pero digo, si la figura del Papa Francisco y sobre todo también ahora tan emblemática colabora y hay más participación en la iglesia y demás. Me acordaba que hoy en día cuando nace una figura del fútbol se la llevan rápido, ¿viste? Sí, Con lo cual sería un peligro que todo se acabe muy rápido. Mirá, yo creo que, no va a haber lo otro día escuché a alguien que decía, no va a haber un Francisco II. Es decir, las continuidades tan en el extremo son muy difíciles en cualquier ámbito de la vida. Sí. Claramente va a haber un cambio, porque va a haber un cambio de persona. Exacto. Con lo cual creo que las continuidades nunca se dan de manera total. Ahora sí creo que hay cosas de Francisco que son irreversibles. La transparencia de la iglesia en todas sus circunstancias, el tema de la austeridad de vida. Mañana yo creo que no puede aparecer un papa y volver a vivir con lujo. Ya está. Claro. Es como que para mí el hecho de la humildad y la austeridad de Francisco no tiene retorno. Creo que el tema de la escucha y la apertura me parece que es algo que no tiene regreso, no tiene retorno. Ahora, después la iglesia tiene 2000 años. Han pasado de todo. Pero digo, ¿notás que hay más gente en la iglesia? ¿Notás que va más gente a misa? Mirá, eso es muy difícil de medir. Lo que sí yo te podría decir que hay menos gente enojada con la iglesia. Claro. Por Francisco. Claro. Después si Es esa gente va a la iglesia o bautiza a sus hijos, eso ya tiene más que ver con la dimensión social. En la Argentina hay mucha gente que no va a la iglesia, pero a los hijos los bautiza casi siempre, digamos, ¿no? Pero sí te diría, hay mucha menos gente enojada con la iglesia Sí, totalmente. gracias a Francisco. Y eso es, creo que es el gran legado y al mismo tiempo. Después hay más gente, y yo creo que seguramente hay más gente que se va a acercar, pero el gran regalo es de que la gente ha visto en la iglesia una renovación. La humanizó, vendría a ser, la humanizó un poco más. Exactamente. Y lo que dice Maxi es cierto, porque al próximo, a la primera actitud que sea llamativo, no esté en sintonía, Francisco no haría Claro, el esto. contraenergía, claro, ¿Qué exacto. hace? Francisco no era así, ¿no? Podrá poner su impronta, pero me parece que ha dejado marcados valores que deberían ser inclaudicables. A los curas nos ha marcado de una manera, es decir, todo lo que ha significado el estilo cordial de Francisco para el trato, todo lo que ha insistido sobre el tema de dejar la superioridad, de no mirar desde arriba, de tener una actitud de pares con la gente, y te ha marcado. Bien. Y eso es bueno. Maxi, gracias por venir, siempre es un gusto escucharte. No sé si tenemos un video ahí que hicimos con Maxi cuando asumió el Papa. Estábamos casi iguales. Me da un poquito de miedo, ¿no? Me da un poquito de miedo esto. Sí, no sé si quedó por ahí a mano. Si lo tenés, lo compartimos. La fe no se pierde nunca. ¿Con Gallardo estamos bien o sos de los que empiezan a dudar? No, sé. de Marcelo no se duda. De Marcelo no se duda. Pasa que de otras cosas mejor no la decimos acá, pero de Marcelo no se duda. El resto, a ver si levantamos un poquito el año, ¿no? Porque venimos de Marcelo no. Sí, hay que creer siempre, él nos dijo una vez, ¿no? Hay que creer. Elijo creer. Maxi, gracias por venir, un placer, gracias. Última pausa en el invitado, ya venimos, no se vayan. Malvinas es más digital. Vas a poder pagar tus tasas municipales online desde tu celular. Pero hay más. Chatea con Malvi, nuestro nuevo canal de WhatsApp por donde podés despejar tus dudas. Agendala ya. 11 71 13 44 78. Malvinas más digital, más fácil, más rápido. En Tigre, la seguridad está en cada rincón. 122 tótems conectados al Centro de Operaciones Tigre para una respuesta inmediata. Más de 2000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. 140 móviles municipales patrullan cada día para garantizar tu protección. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre Municipio. Hasta 100% de ahorro, una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. San Fernando, la
la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Pero si nadie está mirando la tele, ma, Tommy, desenchufalo. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, nos quedan unos últimos minutos con Javi para desmenuzar algunos de los temas políticos del día o de la semana, que lentamente va recobrando la empieza agenda, a mover de nuevo, Porque ¿no? Después del impacto de la noticia. Fue impactante, ¿eh? Muy impactante. Conmovedor, aparte, y aparte, como bueno, sigue toda esta situación. Hoy fue el tema del traslado del féretro, que lo pusieron ahí. Entonces me parece que todo todavía va a ser movilizante hasta el sábado que se produce el Pero la agenda se empieza a mover. Bueno, por el duelo también se suspendieron muchas cuestiones. La audiencia que estaba programada en diputados, que tenía que ir el jefe de gabinete Francos. Convenientemente para muchos, ¿no? Sí. Me parece que para muchos esta situación, más allá de no deseada, pero me parece que abrió un paréntesis. Vino bien porque tenían que enfrentar el martes esta comisión de Libra, que iba a ser Francos interpelado. Iba a haber el tema de ficha limpia el día jueves, que parece ser que tampoco va a haber acuerdo. No hay acuerdo con ficha limpia. No, porque los votos están, si bien había toda una onda el fin de semana de que los votos estaban, hubo un par de senadores de Santa Cruz que dijeron que iban a dar quórum. El problema sobre todo era el quórum. Finalmente, entonces especulaba que podía ser que se diera ficha limpia. La discusión era si iba a haber cambios o no que hicieran volver ficha limpia a diputados o si quedaba firme después del Senado. Lo cierto es que no hay ficha limpia. ¿Y esto qué cambia? Cambia sistemáticamente, radicalmente la cuestión, porque ahora si se aprueba la semana que viene, cuando se postergó, o la otra incluso, ya no darían los plazos, porque la ley establecía una retroactividad que ya no daría para que inhabiliten a Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual, con cómo lo pasó esto, o la muerte, la trágica muerte del Papa Francisco, termina tal vez confirmando que Cristina por lo menos no va a tener impedimento legal de ser para hacer. Sí, todavía está el tema de la Corte Suprema, ¿no? Que la Corte Suprema deje firme la sentencia, está en el procurador por ahora, pero lo cierto es que parece que ficha limpia no va a ser posible, sí que salga la ley, no que la imposibilite a Cristina. Ya hablamos de la comitiva que viaja a despedir a Francisco, y yo tenía esa teoría que era una oportunidad linda para que vayan los presidentes. Un idealista, estás contaminado, contaminado. Un día me dijo alguien, un no grieta, yo soy un camino que, bueno, no, vos decís que no resulta se suspendía el Chemiley, se suspendía todo. Pero por lo menos para ir a despedir al Papa. Pero la comitiva es importante, vos tenés algunos nombres más. Fue muy controvertida porque van. No hablo solo del gobierno. No, van ministros del gobierno, algunos objetaban la cantidad de gente que va, es cierto que es una cuestión muy importante, pero bueno, hay que tener en cuenta los sindicatos que van. Va gente de la Cámara de Diputados. Dicen que van senadores. Algunos dicen, quiero ver las fotos de los que estén ahí, los que dijeron que viajan, porque tal vez no sea cosa que dijeron que viajan para no estar el jueves en lo de ficha limpia. Bueno, una excusa. Cuando le preguntaron a García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, si iba a viajar, de esto no toma nota la política, dijo, no, yo me quedo acá en la misa junto al pueblo. Exacto. Es lo que hubiera hecho Francisco, bueno, dijo, ¿no? Hubo criterioso siempre García. Hubo una controversia sobre que la familia, determinados familiares del Papa Francisco no tenían plata para poder viajar a las ceremonias, al entierro del Papa Francisco. Incluso un periodista hizo como una especie de acercamiento, uno en privado, para que se acercaran y pagaran. Ya lo desmintió o le contestó el secretario de culto, Nahuel Sotelo, dijo que la familia del Papa, la
familia directa del Papa, primero que tenía los gastos pagos por el Vaticano, y sino que eligieron no viajar en homenaje a lo que sería la voluntad del Papa Francisco, y que había que terminar con algunos oportunistas. No sé si lo hablaba por estos familiares del Papa Francisco o por quienes los decía que hacían estas operaciones mediáticas como para tratar de hacer un poco de ruido en un momento que no correspondía. Che, interna que no se resuelve, la del peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque hay fecha, pero no se terminan de poner de acuerdo. Hablás con uno, con otro, y no saben cómo van a terminar de resolver el tema de las candidaturas. Vos pensás que... No, y no solo eso. Pero perdón, en la provincia de Buenos Aires no vas a tener que armar una lista. Claro. 8 listas tienen que armar. ¿Sabes lo que va a hacer ponerte de acuerdo con la lista ni hablar en la tercera? Sí, la tercera es Matanza y zona sur del conurbano. Pero ahora están en una discusión en cada previa. sección electoral. Ahora están en otra discusión que es germinal de esa que vos decís. A ver. Que no se ponen de acuerdo en el cronograma. Ah, claro. No se ponen de acuerdo, ya saben cuándo votan. Ahora, ¿cuánto tiempo antes hay que presentar las candidaturas? ¿Cuánto tiempo tenemos para negociar? ¿Qué día cae? Porque al correr la fecha se corrió todo. Exactamente, pero no se estableció el cronograma, que quieren establecerlo con la suspensión de las PASO. Sí. Como no se ponen de acuerdo en el cronograma, todavía no se suspendió en las PASO, con lo cual a hoy todavía los bonaerenses van a tener que votar 3, 4 veces. Puede haber algunas presentaciones judiciales de partidos políticos menores, de espacios más chicos, que dicen, oye, me corriste la fecha de elección, ahora me corres el tiempo para presentar avales, inscribirme, poder participar. Bájame la vara. Claro, no llego con el tiempo. Exacto, bájame la vara. Así que ahí también hay otra cuestión que va a la justicia electoral. Sí, seguramente ya hay algunos antecedentes donde la justicia electoral, cuando los plazos no dieron, fue un poquito más amable con estrictos plazos que había, o números que había para alcanzar avales. Y lo que veníamos hablando, ¿no? La Argentina que vive de interna en todos lados. El PRO tiene la suya, lo que dijo Mauricio. Feroz. Recién lo hablábamos con Diego Valenzuela, esto de los que se fueron comprados. Exacto. Y uno dice, los que nos quedamos con los valores nos quedamos acá. Claro, pero cuando vos conquistaste o seduciste a algunos para que... ¿Qué significa eso? También los compraste, digo, ¿cómo fue? ¿No? A veces cuando cambiaron de partido los que se vinieron para acá, ¿era que no tenían valores? Claro. Los Pichetto, el propio Rodríguez Larreta. Tantos. ¿Qué significa con esos hombres? ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los que cambian de partido o de espacio político es porque lo hacen por plata? ¿A quién le habla Mauricio Macri? Sí. ¿O cuál es el miedo que tiene Mauricio Macri? Algunos dicen que hay cierta desesperación porque llegan los primeros números, los sondeos de lo que estaría midiendo el PRO, no solo en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia es muy bajo. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia es muy bajo. Y parece ser que si todos ven los mismos números que le están llegando a él, no es un puente el que separa la Libertad Avanza del PRO, sino que va a ser una avenida donde van a cruzarse casi todos. Pero además me contaban ayer, hay un factor que algunos lo empiezan a estudiar, que es la referencia de Santa Fe. Sí. El bajo porcentaje de gente que fue a votar. Exacto. Porque Puyaro terminó con un 34% aproximadamente. Pero si vos tomás la cantidad de gente que fue a votar del universo que podía ir a votar en Santa Fe... Un poquito más del 50%. Fue el 54% a votar. Pero si vos tomás el universo entero, la representación de Puyaro para ganar fue solo del 17%. Exacto. Teniendo en cuenta... La torta total. La torta total, es muy bajo. Y esto empiezan a mirar algunos con el descontento que hay, con ir a votar, con una elección que nadie entiende nada, por una elección a concejales, a legisladores, de intermedia, que no cambia nada. Con boleta de papel, con boleta electrónica. Más allá que al día siguiente es para el gobierno, luz verde, luz amarilla o luz roja, políticamente hablando, pero después la cosa va a seguir para adelante. Empiezan a mirar eso porque empieza a ser una carrera del sálvese quien pueda. No levanta los penatos en la ciudad. Se planchó Adorni. Santoro que no quiere arriesgar. Hasta muchos dicen, nos vino bien este parate electoral por la situación del Papa, lamentablemente, pero hasta frenó la campaña electoral en la ciudad. Esta semana se lanzaba bastante. Y en la provincia hay muchos problemas con esto, porque dicen, ¿cuánta gente va a ir a votar? Encima una elección desdoblada que nadie la entiende ni la además, conoce. Un tema que decía Valenzuela, es la primera vez que vota separada la provincia de Buenos Aires en muchísimos años. ¿Sabés qué vas a encontrar? Perdón que te interrumpa, vas a encontrar alianzas insólitas. Vamos a venir acá el 8 de agosto que se cierran la fórmula y vamos a decir, mira, este terminó con este. Porque cada uno sabe a qué van a jugar, al sálvese quien pueda. Sí, no, pero de lo que te decía, están acostumbrados a votar de otra forma mucha gente y con una figura nacional convocante, porque en la lista sábana se metían todos atrás. Ahora van a tener que conocer a los candidatos locales, con lo cual no es de extrañar que en las listas veamos muchos famosos. Claro. Mucha gente conocida. Por ahí no da ámbito de la política, gente conocida, porque necesitan referentes locales.
no antes se referenciaban los nacionales, ahora van a necesitar referentes locales. Che, viene el gobierno, ¿no? Con la salida del cepo, los Muy números. bien, la verdad que ¿no? están felices. Nadie esperaba esta reacción de los mercados, del dólar a Bueno, el gobierno a te la va a baja. decir, el gobierno te va a decir, nosotros te dijimos que esta iba a ser la reacción. ¿No? Lo que pasa es que no nos crees porque crees que ya la viste, que no la viste. Ellos dijeron, el dólar se va a ir a la banda de abajo, va a haber estabilidad, 1120 nos van a prestar... hoy. Sí, ya Por ahí hoy subió un poquito, pero viene, por supuesto, a la baja. De hecho, el día de ayer estuvo más bajo que el oficial antes de salir del cepo. Yo sé que esto puede sonar feo porque la situación es difícil para mucha gente y no todo el mundo está en condiciones de comprar ni $100, pero vos experimentaste la sensación de comprar $100 en el home banking. La experimenté, quise hacer la prueba para ver si se podía el día que Sí, si se no pudo importa hacer. si uno compró o no. Exacto, era sobre todo para ver si funcionaba y ya estaban adaptados los sistemas. Eso debería explotarlo más el gobierno, porque ahí sí te da sensación de libertad. De poder. Después discutimos, esto está bien o no, o ahorrás en pesos. Yo tenía un amigo que era economista que venía acá que decía que había que ahorrar en pesos. Bueno, él no ahorraba en Habrá pesos. perdido mucha plata. Él no ahorraba en pesos, pero él te decía que ahorrar. Bueno, No ahora importa. tal vez el consejo ahora no esté tan mal. Pero en estos próximos meses. Si vos haces el ejercicio, comprate $10. Sí. Y si no, acá el productor te da unos mangos y compras un poco claro. más. No, la sensación de, Ahora que de le poder mejoraron, disponer, él te puede de poder ayudar. disponer de tu dinero libremente, me parece que es algo que los argentinos Pero no la estábamos primera acostumbrados. sensación que va a ser el home banking es, si compro 100, ¿cuánto sale? Vos probás y Claro, esto está ahorrar bien. en la moneda que quieras. Ya leí 2 consejos al gobierno. Decirle a tus amigos que presten atención al invitado. Que empiecen a Se mirar, perdieron de dejar en offside a los otros presidentes y de vender libertad con él. De llenar el avión con expresidente. Bueno, tenían que hacer los trámites judiciales para que Alberto Fernández y Cristina pudieran salir del país, ¿no? No podían, ¿no? Bueno. Tiene que pedir permiso. Mi amigo, la pasamos bien, ¿no? Muy bien, muy Bueno, bien. La venimos verdad, el miércoles que viene. Estamos acá. Gracias por su compañía. Buena semana para todos. Chau.